Muy buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal el viernes? Ajá. Bueno. Bueno, primera tarea entonces para el día de hoy. Vamos a llenar la lista. Bueno, bien, bien, chévere, chévere. Viernes cultural. Es viernes y tu cuerpo lo sabe. Ajá. Vamos entonces de una vez, estimados estudiantes. Vamos a llenar la lista por fin, de una vez. Porque después me emociono hablando y se me olvida. Muchas gracias. Bueno. Sí, señora, voy. 2 segunditos, a ver, enviamos el enlace a la dama. Ah, mentiras. El link de la lista ya lo envío al chat. Perdóname que me equivoqué. ¿Dónde está? ¿Dónde es que estamos? Ah, por aquí. Listo, listo. Gracias. Bueno, entonces lo que vamos a trabajar el día de hoy, estimados estudiantes, se refiere a tres procesos, tres partecitas que vamos a desarrollar. Entonces, la primera parte tendrá que ver con una pequeña explicación, ¿m?, sobre algunas cuestiones de medir, ¿sí? De manipulación de materiales, de clasificación de materiales. Ya en una segunda parte vamos a dedicarnos a resolver algunos ejercicios de los que estaban eh, pendientes como actividad, y ya al finalizar vamos a explicar la siguiente actividad de simulación para la preparación de soluciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar con la parte de las mediciones en el laboratorio. Como siempre, si hay alguna inquietud, alguna duda, por favor, la mencionamos a través de ventana de chat, ¿sí? O si no, a través de micrófono abierto. Vamos a arrancar entonces. Resulta que siempre que nosotros vamos a medir, queremos medir, ¿m?, nos debemos referir, ¿m?, a una exactitud en la medida, ¿m?, es decir, acercarnos a un valor real. Y para ello nosotros necesitamos una serie de materiales que se clasifican como materiales volumétricos, ¿m? Sin embargo, ¿cuáles son esas herramientas que usted tiene para determinar si un instrumento o un material es volumétrico o no es volumétrico? ¿M? Eso es lo que vamos a empezar a detallar. Lo primero que usted tiene que recordar, y sugerimos de esta manera, una serie de definiciones o palabras clave que usted debe tener muy pero muy presentes. La primera tiene que ver con la palabra aforado, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de aforar, indicamos o nos referimos a una serie de instrumentos que tienen una sola medida. Son materiales muy, muy exactos, ¿de acuerdo? Entonces, el material aforado nos permite medir un determinado volumen, solo uno, ¿de acuerdo?
es muy utilizado en lo que es la preparación de soluciones. Otra parte que usted debe trabajar también es el enrasar, es decir, completar a un volumen, ¿sí? Le dicen complete a 10, a 20, a 25, ¿de acuerdo? Puede ser a gran escala, es decir, en mililitros, o puede ser en escala pequeña como microlitros. Por ejemplo, los tubos Eppendorf le dicen a usted, por favor, complete a 50 microlitros, 100, 200, 50 microlitros es muy poquito, ¿no? Pero bueno, digamos que pueden existir. La vida está llena de retos, entonces le dicen complete con 50 y dice, uff, pero bueno, se puede. Siguiente cuestión, le dicen acá, error de paralaje. Cuando usted habla de un error de paralaje, es porque estamos midiendo de una forma defectuosa. Generalmente cuando usamos medidas macro, como los mililitros, debemos medirlo en una posición que esté frente a nuestros ojos. A nivel micro no es tan importante porque las micropipetas ya están calibradas para que usted calcule el volumen a través de este instrumento. Entonces necesita mirar exactamente dónde quedó la medida, ¿de acuerdo? Y por último, en este proceso macro, miramos el menisco, es la curvatura del líquido. Es decir, que para medir bien, estimados estudiantes, la curvatura del líquido debe quedar sobre la línea de medida. Disculpe, ya silenciamos esa información. Bien, resulta entonces, estimados estudiantes, que en ese orden de ideas, cuando tenemos estos parámetros teóricos, aforado, enrasar, el error de paralaje y el menisco, ¿cierto? Pasamos entonces a determinar cómo debemos medir. Observe lo siguiente. Resulta que desde la práctica, que en Unicol Mayor se maneja, es decir, el modelo que utilizamos para que usted aprenda a medir volúmenes, pues se crean o se forman o se establecen más bien dos condiciones o métodos. El primer método es el método de vaciado, es decir, yo lleno hasta el cero y luego desocupo la pipeta con el volumen solicitado. En este caso, cuando yo hablo de vaciado, ¿qué medida estaría tomando con esta pipeta? Si hablamos de vaciado, ¿cuál sería la medida que realicé? ¿Quién me brinda su opinión, por ejemplo? Recuerde entonces el vaciado. Llenamos hasta el cero y luego desocupamos hasta el volumen que nos interesa. ¿Qué volumen entonces desarrollamos? Cuéntemelo todo. Bueno, chócalas. ¿Quién más? Cuéntemelo. No se preocupe, cero estrés. Yo no, en ningún momento voy a proponerle un modelo en el que usted tenga que aprender de cero a medir. Lo que le voy a comentar es esos métodos y que el que usted desarrolla es el adecuado, no hay problema. Bien, pero resulta que en ese orden de ideas, vamos a mirar el segundo aspecto. Cuando hablamos de vaciado, entonces lo llenamos hasta el cero, ¿cierto? Y lo desocupamos. Es decir, que más o menos por vaciado tenemos un valor que nos da 7,9, tal vez, yo puedo decir 7,9. ¿De acuerdo? 7,9, perdón. ¿Por qué? Porque llené hasta el cero, aquí no se ve la imagen, pero bueno, empiezo a desocupar, 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 y me quedo entonces un total de 7,9. Ahora, el que usted maneja a la perfección, no se preocupe, cero estrés. Es por llenado, es decir, el cero que usted ubica está en la parte de abajo y empieza a subir.
Entonces, subió hasta el 9, ahí lleva 1 mililitro medido, ¿cierto? Subió hasta el 8, entonces tiene 2. Por ello, aproximadamente, ¿m? tenemos acá una medida por llenado de 2,1. ¿De acuerdo? Esa es la metodología que usted mejor maneja para medir volúmenes, ¿de acuerdo? Por llenado. También se puede por vaciado, cualquiera de las dos está bien. Sin embargo, pues nosotros estamos acostumbrados en Unicor Mayor a manejar llenado. Bien, necesito que me indique, por favor, esta primera pipeta. Vamos a dejar esta por acá. Esta que está a la izquierda es una pipeta que está diseñada para medir por llenado o para medir por vaciado. ¿Quién me brinda su opinión? Anímese. Muy bien. Por llenado. Bueno, muy bien. Perfecto. Chévere. Bueno, chócalas. Muy bien. Perfecto. Es decir, que si yo quiero medir 6 mililitros, ¿dónde me debo ubicar? Si yo quiero con esta pipeta, si quiero medir 6 mililitros, ¿dónde me debo ubicar? ¿Quién me brinda su opinión? Con esta pipeta que está diseñada para medir por llenado, ¿en qué valor me acomodo para poder medir 6 mililitros? Bueno, 6. Ahí, ¿de acuerdo? Bueno, 0 es 3. Ahora viene el otro camello. Antes de ello, un concepto importante que quiero que tenga presente. Volumen nominal. Cuando hablamos de un volumen nominal, significa el volumen máximo de medida. Por ejemplo, si yo digo una pipeta de 10 mililitros, significa que ese es el volumen máximo que puede medir. Es decir, 10 mililitros. No se le vaya a olvidar ese volumen nominal, ¿vale? Póngale cuidado acá. Esta es una pipeta que está diseñada para usar el vaciado, ¿de acuerdo? Para medir por vaciado. Si yo quiero medir 6 mililitros, ¿en qué número me debo acomodar? Cuéntemelo todo. Muy bien, en el 4, perfecto. Vuelvo y le aclaro, ustedes en Unicor Mayor están relacionando la medida a través del llenado y está perfecto. Mire, si yo subo el líquido por esta pipeta hasta el número 4, entonces tendremos una capacidad total de 6 mililitros y estamos midiendo bien. ¿Sale? ¿Vale? Entonces lo estamos haciendo de una forma adecuada. Por llenado, entonces recuerde esta. De la punta hasta el 4 nos da un total de 6 mililitros. Perfecto. Muy bien. Tenga presente entonces, por favor, ese proceso de medida. ¿Listo? En el 4. Muy bien. Chócalas. Recuerde que usted ya prontamente tendrá que empezar a hacer ese tipo de proyecciones o de medidas. Vaya listando las venas porque tiene que sacar sangre. ¿Cierto? ¿O no? Sangre de manera virtual. Qué chévere. Bien, seguimos. Póngale cuidado. Si yo quiero medir 2 mililitros por llenado, ¿dónde coloco este triángulo? En esta pipeta, ¿en qué número? Haga de cuenta los quizzes. Si quiero medir 2 mililitros por llenado, ¿dónde coloco el triángulo?
Muy bien, en el número 8. De esa manera ahí tengo ya 2 mililitros. Está bien, sin inconvenientes. Muy bien, chócalas. Bueno, seguimos entonces. Bien, cuando hablamos de la clasificación de materiales, el profesor ya le dice, es que muchachos, hay unos materiales que son volumétricos y otros que son no volumétricos. Y usted queda como, al igual que yo quedé, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dicen, mida, ¿sí? Y lo que yo veo que es más sencillo de manipular para medir, por ejemplo, es un vaso de precipitado. La cuestión está es en verificar si el vaso de precipitado cumple con las exigencias para desarrollar medidas exactas. Y eso es lo que vamos a mirar a continuación. Tenemos acá un primer material. ¿m? Mírelo bien. Es un balón aforado. Es el material que más se utiliza para preparar soluciones. ¿Qué característica tiene? Observe este triángulo. Nos está indicando acá la presencia, perdón, la presencia de esta línea que se llama el aforo. Recuerde que una de las palabras clave se llamará entonces aforar, completar. ¿Listo? Aforar tiene que ver con enrasar, completar el volumen que se indica. ¿Listo? En este caso, el volumen indicado es de 250 mililitros. Estos materiales aforados tienen una única medida, ¿de acuerdo? Entonces, no lo vaya a olvidar. El material que más se utiliza para preparar soluciones y que es volumétrico es el balón aforado. Bueno, una cuestión particular. Les comparto esta indicación. Generalmente, un material refractario no es volumétrico. ¿Qué sucede? Generalmente los materiales volumétricos se deben mantener a temperatura ambiente. No deben medir o no se deben utilizar para medir sustancias líquidas que estén a una temperatura mayor a 25 grados. ¿Sí? Un líquido a 40, 50 va a dañar el material. ¿Por qué? Porque ese tipo de materiales volumétricos o bien los refractarios, cada vez que se enfrían o se calientan, pierden partículas de su estructura. Es decir, se van desgastando. ¿De acuerdo? Debido a que se desgastan, entonces las medidas se van alterando. De pronto nosotros no nos daremos cuenta en mayor proporción, pero probablemente se va a ver afectado, ¿cierto? En una medida en específico. Por eso yo les sugiero que si encontramos materiales refractarios, estos materiales refractarios no nos van a permitir medir. ¿Cómo sé yo que un material es refractario? Tiene un cuadrado blanco, mire. Entonces resulta que este vaso de precipitado, por ejemplo, tiene un rectángulo o un cuadrado blanco. También tiene la palabra, o bueno, la indicación boro 3.3. Eso significa que tiene dentro de su estructura borosilicato. En ese orden de ideas, cuando usted habla de borosilicato, es el material de vidrio refractario. Algo que quiero que recuerde, mire, aquí nos pueden indicar que tiene una escala, pero esa escala, por ejemplo, en la parte de abajo nos muestra, aunque no se nota muy bien, nos dice aproximado. Eso significa que el volumen que usted está tomando o que está midiendo no es un volumen exacto. No nos sirve para medir bajo las condiciones rigurosas de un laboratorio. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo usted identifica que un instrumento sí le sirve para medir volúmenes de manera exacta, por ejemplo? Resulta que acá en el material debe aparecer una sigla, que bien puede ser IN o bien puede ser X. Significa que o se calibró por llenado o se calibró por vaciado. Lo que estábamos trabajando frente a las medidas en el laboratorio. ¿De acuerdo?
El segundo parámetro que debe aparecer en los materiales de vidrio es una sigla de fabricación. ¿Mm? Tipo A, un poco más costosa. Tipo B, más económico. Por ejemplo, un balón aforado, solo voy a mostrar la proporción, no estoy diciendo que esa sea la realidad. ¿Mm? Un balón aforado, por ejemplo, de este, tipo A, puede costar 65.000 pesos. ¿Mm? Mientras que un balón aforado tipo B cuesta alrededor de 25.000 pesos. ¿Mm? Entonces, el costo es totalmente diferente, ¿listo? ¿Qué pasa? En algunas cuestiones como en las que estamos nosotros trabajando, que es docencia y demás, con el trabajo tipo B estaría bien. ¿Mm? Mantener materiales tipo B estaría perfecto. Por ejemplo, sus pipetas, ¿Mm? Las pipetas que usted tiene en su stock de materiales en el casillero, ¿sí? Entonces, casi todas ellas serán tipo B, ¿cierto? Una pipeta tipo B puede costar 5.000 pesos, mientras que la tipo A vale 30.000. ¿Mm? Y pues la función que está cumpliendo dentro de su formación va a ser la misma. ¿Mm? ¿Qué pasa? Entonces, eso del IN y el EX, o del AB, o bien el margen de error o la incertidumbre, ¿Mm? En los instrumentos volumétricos aparece, como en la probeta o como en la pipeta, ¿sí? Pero en un vaso de precipitado no aparece. Eso sucede es porque el vaso de precipitado es un material no volumétrico. Me almacena un líquido y me genera valores aproximados. ¿Mm? Si yo le digo por favor a uno de los Daniel, ¿Mm? o el Moreno o el Urdaneta, ¿cierto? Les digo, Cheno, mídete 50 de agua, ¿sí? Entonces usted pregunta, ¿aproximado o exacto? Entonces, yo, por ejemplo, decido, ¿sí? Les digo, exacto. En ese caso, no podríamos usar un vaso de precipitado, ¿de acuerdo? Téngalo muy, pero muy presente. Bien, eso es lo concerniente o lo que vamos a referir frente a medir. ¿Mm? Usted ya tiene un modelo de medida que es el llenado. Recuerde que hay unos materiales que sirven para medir volúmenes exactos, ¿sí? Y hay otros que nos dan un volumen aproximado. ¿Mm? Tengamos esa parte entonces muy presente. Vamos a hacer entonces ahora una serie de ejercicios. ¿Mm? Para que usted entonces despeje algunas dudas, ¿de acuerdo? Vamos a mirar entonces algunos ejercicios. Bien, pida, ¿cuál ejercicio resolvemos? Del 1 al 7, pida. ¿Cuál resolvemos, chicos? Escoja, de ese gusto. Uy, el 6. Bueno, el 6. ¿Listo? Bueno, vamos a revisar el 6. Vamos a pedir, mira esto. Bueno, estamos viendo. Sí, chévere. Vamos a mirar el 6. El 6 es retramposo. El 6 era de un parcial de laboratorio que yo hice. ¿Mm? La gente se puso brava conmigo. ¿Mm? Porque que eso tan difícil, que no sabían. Bueno, se emberracaron, me odiaron, pero bueno, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, pues aquí les comento, lo vamos a resolver y va a ver que no tiene misterio. Bien, resulta que nos dicen, obviamente no lo vamos a resolver todo, o bueno, si quiere lo resolvemos todo, qué carambas. Una solución se prepara disolviendo tanto, ¿cierto? En tanto, ¿cierto? Y nos piden que calcule la molaridad, ¿cierto? La normalidad de cada reactivo. ¿Mm? ¿Qué pasa? Estos ejercicios son poco usuales en el laboratorio
porque dentro de la práctica del laboratorio nos dan ya la concentración, ¿m? Pero no hay problema, estamos en la capacidad de resolverlo. Cero estrés. Bien, nos dicen que calcule la molaridad. ¿Cuáles son las unidades de molaridad, estimados estudiantes? ¿Molaridad es igual a qué? ¿A qué sobre qué? Eso, muy bien. Perfecto. Pero resulta que en ese orden de ideas, ¿m? moles de soluto sobre litros de solución. Bien, estimados estudiantes, si tengo valores de masa, ¿qué hago para obtener moles? Muy bien, dícteme porfa, ¿cuál es el peso molecular o molar? 74, no. ¿Y los decimales? Eso sí. Bueno, resulta que 74, ¿cierto? Equivalen a una mol. ¿Cuánto nos da, estimados? ¿Cuánto nos dan las moles ahí? Cuéntemelo todo. Listo. Y para sacar entonces la molaridad, 'tendremos entonces que dividirlo en el volumen, pero en litros. Acuérdense que 500 mililitros equivalen a 0,5 litros de solución. Bueno, ¿cuánto nos da eso, estimados estudiantes? Dispare, cuéntemelo todo. Sí, señora, ¿cuánto? Bueno, ahí ya tenemos entonces la molaridad. Similar proceso para los otros. ¿Qué pasó, chanchito? Tiene mucha hambre el gato, disculpe. Bien, listo. Vamos a sacar la normalidad. ¿De qué sustancia quiere que saquemos la normalidad? Escoja una sustancia. ¿De cuál de ellas quiere que saquemos la normalidad? Cuéntemelo todo. Bueno, resulta que vamos a mirar el permanganato, listo. Tenemos de permanganato entonces 0,2 gramos, ¿cierto? El KMN o 4. Por favor, me indican cuál es el peso molecular del permanganato.
Dispare. ¿Qué fue? ¿Pero por qué se pone bravo? Ya ya tiene la comida, corra, a ver cómo. Vaya. ¿Ya comió? Sí, antes no sé qué quiere. Bueno, le voy a dar por la cola. Vaya. Ya. Bueno, 158,03. Listo. Vamos a usar ese. Bueno, ¿cuántos equivalentes tiene el permanganato? ¿Cómo sabemos cuántos equivalentes tiene? ¿Mm? ¿Quién me cuenta? Uno, muy bien. El estado de oxidación del potasio, y ya lo vamos a evidenciar acá, ¿cierto? Vamos a escribir un equivalente gramo. ¿Listo? Pero resulta que el potasio tiene un estado de oxidación de +1. Lo vamos a colocar bonito por aquí. Perdón. Entonces resulta que, sería acá, este lo borramos, bórrese eso. Y entonces ya sabemos que como el potasio tiene un estado de oxidación +1 y solo hay un potasio, tenemos entonces un equivalente. Bien, ¿cuánto nos da en términos de equivalente gramo? Bueno, muchas gracias. 1,26 por 10 a menos 3 equivalentes. ¿Cómo quedaría la normalidad? La normalidad es igual entonces a los equivalentes gramo dividido el volumen, ¿cierto? Tenemos, vamos a copiar este y lo vamos a dividir entonces en el volumen. En litros, por supuesto, entonces 0,5 litros. ¿Cuánto tenemos entonces? ¿Cuánto nos da? Ush, bueno, chévere. Eso será normal. Bueno, ya más o menos entonces tenemos el proceso para cada caso, ¿de acuerdo? Es- mentiras, entonces ahora nos están pidiendo las partes por millón de potasio, solo de potasio. En ese orden de ideas tenemos que sacar los miligramos de potasio. Recuerda que partes por millones, miligramos de soluto sobre litros de solución. ¿Mm? En ese orden de ideas, vamos entonces a tomar como ejemplo una de las sales que tiene potasio para calcular los miligramos. ¿Cuál o qué sal? Sí, señora, para el permanganato la molaridad da igual a la normalidad. Bien, quisiera que me indicaran de qué sal sacamos los miligramos de potasio. A ver, ¿de qué sal sacamos? Cuéntemelo todo. ¿De cuál quiere que saquemos los miligramos de potasio? Dicromato, bueno. Vamos a mirar entonces cómo sacamos los miligramos. Bien. Dicromato tenemos 0,1 gramos de dicromato de potasio. Para poder sacar los miligramos, primero debemos sacar entonces los gramos. Creo que
me ayude con lo siguiente. ¿Cuál es el peso molecular del dicromato de potasio? Cuéntemelo todo. ¿Cuál es el peso molecular? Bueno, bueno. Creo que quedaron en el otro lado. ¿No quedaron acá? Bueno, aquí es donde vamos a tratar de trabajar una cuestión que es alternativa, mm, pero que nos permite solucionar esto. Como yo quiero saber la masa de potasio, ¿cuántos gramos de potasio hay en el peso molecular del dicromato? Le repito la pregunta. ¿Cuántos gramos de potasio hay en estos 294,2 gramos del dicromato? Bueno, muy bien. Como tenemos dos átomos de potasio, ¿cierto? Podríamos llegar a decir que tiene, o lo que calculamos es dos veces ese peso molecular. Aproximadamente nos da 78,2. ¿De acuerdo? Por ejemplo, chicos, si tuviéramos tres potasios, ¿cuál sería la masa que colocaríamos en la parte de arriba? Bueno, muy bien. Y si fuera uno, exactamente, 39,1 para ser más exactos. Eso, muy bien. Es decir, que lo que colocamos aquí arriba depende de las cantidades que aparezcan en la fórmula química. Por ejemplo, para el permanganato ponemos solo 39,1 y para el KCl también ponemos 39,1, ¿de acuerdo? Porque solo hay un átomo, o bueno, una mol de potasio. ¿Listo? Entonces aquí ponemos 78,2 gramos de potasio. Vamos a ponerlo potasio más uno, porque es un ion. Bueno, bien, ya tendría en gramos la cantidad de potasio, pero ¿en qué unidad la solicitan, estimados estudiantes? Bueno, ppm, pero para obtener entonces ppm tendríamos que sacar primero miligramos del soluto y luego dividirlo en los 500, bueno, en 0,5 litros, ¿cierto? Miligramos, muy bien. Entonces tendremos que pasar este valor de gramos a miligramos. Tendríamos entonces 1000 miligramos de potasio. ¿Cuánto nos daría, estimados? Bueno, no se me que ya le explico por qué. Bueno, 26,58.
Ya le voy a explicar por qué. Resulta que en el enunciado nos están preguntando las partes por millón de potasio presente. Resulta que para poder calcular las partes por millón, recordemos que la ecuación de partes por millón es igual a miligramos de soluto. En este caso es el potasio sobre los litros de la solución. Entonces, para poder sacar partes por millón, entonces necesitamos sacar los miligramos de potasio en cada sal. Vamos a sacarlos. Hagámosle. Hagamos el trabajo bien hecho. Bien. Vamos a sacar de 0,3 gramos de cloruro de potasio los miligramos de potasio. Hagámosle a ver. Resulta que, estimados estudiantes, tenemos 0,3 gramos de cloruro de potasio. Bueno, cuéntemelo todo. ¿Cómo vamos a sacar la cantidad de potasio? Abajo, ¿qué colocamos? Eso, muy bien. Y arriba, exactamente. Recuerden que tenemos que pasarlo entonces a miligramos. ¿Cuántos miligramos nos daría? Ciento cincuenta y siete coma treinta y cuatro. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces ahora del permanganato. De 1, 2, 3. De permanganato son 0,2. Permanganato. Sí, que viene escrito. 0,1. Sí, ya. Entonces, 0,2 gramos de KMnO4. ¿Cuál es el peso molecular del permanganato? Aquí lo teníamos, 158,03 gramos de permanganato. Y tenemos entonces 39,1 gramos de potasio, ¿cierto? Y, perdón, lo pasamos entonces a miligramos. 1 gramo de potasio, 1000 miligramos de potasio. ¿Cuánto nos daría? 49,48. Bueno, choco chévere. Listo, estimados estudiantes. Ahora sí podremos sacar las partes por millón. Perdón. ¿Cuánto nos dará? Vamos a hacerlo de esta manera. Partes por millón será igual entonces a 26,58 miligramos de potasio más 157,34 miligramos de potasio más 49,48
0,48 miligramos de potasio. Todo ello, después de sumarse, se dividirá entonces en 0,5 litros. ¿Cuánto le da? Cuéntemelo todo. ¿Cuántas partes por millón nos da? ¿Qué? 99, no. Revisemos, por favor. No se preocupe, cero estrés. Eso. Bueno, vamos a ver cuánto fue. Se me olvidó. 466,8. Ahora sí. 466,8 partes por millón de potasio. ¿Listo? Esa es la respuesta. Falta el porcentaje de peso-volumen, pero bueno. Escoja otro, pida otro. Diga a ver nomás. Pida, pida, pida. Pida, pida, pida. Pida, pida, pida. ¿Cuál quiere realizar? Escoja, aprovecheme. Diga a ver cuál quiere. El uno, bueno. Listo, y después el 4. Listo, listo. Bien. Pida, pida nomás. Frescos. Entonces dice que es necesario preparar una solución buffer, ta, ta, ta. El volumen es de 250 mililitros. Resulta que acá tenemos la concentración y acá tenemos la molaridad. ¿Cómo desea que hagamos el ejercicio? ¿Despejando la ecuación o haciendo factores de conversión? ¿De qué manera desea? Ambas, mucha agonía. Bueno, hagámoslo entonces primero por factores y después por la otra. Bien, listo. Resulta que cuando yo trabajo factores y utilizo la molaridad, el volumen lo debo pasar a litros para poder cancelar. Me hacen una pregunta interesante respecto a cuál es la diferencia entre usar ecuaciones y usar factores de conversión. Yo me quedé pensando y yo pues puedo decirlo. Cuando nosotros no tenemos esa seguridad ya de reconocer las temáticas, es decir, qué tengo que cancelar con qué, pues en ese orden de ideas es mejor utilizar despeje de ecuaciones. Cuando ya tengo varios ejercicios hechos, ya conozco la forma en la que se opera, entonces utilizamos factores de conversión. ¿Listo? Cualquiera de las dos nos va a permitir llegar al mismo resultado. ¿Listo? Entonces vamos a usar este factor de conversión. Mira, cuando hablamos de 0,5 molar, ¿cierto? Decimos que la molaridad se lee 0,5 moles sobre un litro de solución, ¿cierto? ¿Cuánto nos da ello? Bueno,
Bueno, ¿y esas moles a qué podemos convertir? ¿Esas moles a qué valor se pueden convertir? Cuéntemelo todo. ¿Qué podemos convertir esas moles, estimados? Ya ahorita hacemos uno con despeje de ecuaciones. Bueno, ¿y pasarlo a gramos usando qué? Ya, el peso molecular, ¿cuánto es? Sí, mejor, 58,45, pongámosle, para no pelear. Entonces, una mol de NaCl, una masa de 58,45 gramos. NaCl. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? ¿Listo? Bueno, ¿qué otra sustancia quiere que miremos? De aquí el primer punto. ¿Cuál quiere? Pida nomás. ¿Qué otra sal quiere? Pregúnteme más. Bueno, uy, todas. Bueno, el que primero se arrodilla. KCl. ¿Listo? Resulta que vamos a hacerla por despeje de ecuaciones. Resulta que como nos dan molaridad, recuerde que la molaridad es igual a moles de soluto, ¿cierto? Sobre litros de solución. ¿Mm? Litros de solución. Resulta que en ese orden de ideas, entonces, vamos a despejar la ecuación. ¿Cómo sé yo qué debo despejar? Debemos mirar qué datos nos dan. Mire que nos dan el volumen y mire que nos dan la molaridad. O sea que, ¿qué debemos despejar? O bueno, ¿qué nos falta calcular? ¿Qué podemos calcular? Chacatamente. Moles. Resulta entonces que de una vez despejando, ¿m? Recuerde que el volumen, si está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces resulta que nos quedaría molaridad, ¿cierto? Que es moles sobre litro por el volumen, que es litro también, démoslo así mientras tanto, me dará moles de soluto. Perfecto. Ahora sí vamos a operar el proceso. Note que nos demoramos un poco más. Eso va en gustos. Entonces resulta que 0,5, perdón, 0, ¿qué fue? 0,2 moles, ¿cierto? De KCl en un litro de solución y lo multiplicamos por el volumen, que es 0,25 litros de solución. ¿Eso a qué es igual? Ah, ese 0,2 es
la molaridad. Recordemos que nos dan 0,2 moles, por ejemplo, molar, discúlpeme, por ejemplo de acá. Para el cloruro de sodio es 0,5 molar, para el KCl es 0,2 molar, para esta sal de fosfato es 1 molar, ¿listo? Para este es 2 molar, ¿de acuerdo? ¿Cuánto nos da entonces? Discúlpeme, se me olvidó revisar. 0, ¿qué? Uy, ¿otra vez? Bueno, 0,125. Mm, no creo. Revisemos. ¿Cuántas moles? 0,05. Bueno, bueno. Sí, sí, sí. 0 es 3. 0,5 es de KCl. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Mm? Recuerde que es despejando ecuaciones, ¿no? Entonces resulta que no siempre será bueno, pero listo. Podemos sacar moles, ¿cierto? Sabiendo que una mol, ¿cierto? Depende del peso molecular, ¿cierto? ¿O no? ¿Pero qué sacaríamos acá? Nada, aquí es gramos, perdón. Gramos de soluto, pongámosle más bien. Gramos de soluto sobre peso molecular es igual a moles. Ahora sí me quedó lindo. ¿Qué podemos despejar, estimados? Fresca, no se preocupe, todos nos equivocamos. Cero estrés. Muy bien, gramos. Chacatamente. Entonces resulta que moles por el peso molecular es igual a los gramos del soluto. Bueno, vamos a calcular. Note que es un poco más demorado, pero no hay problema. Las moles son 0,5 gramos, ¿cierto? Perdón, moles de KCl. Y lo vamos a multiplicar por el peso molecular. ¿Cuál es el peso molecular? Muchas gracias, muy queridos. 74,5, ¿cierto? Gramos de KCl equivale a una mol de KCl. ¿Listo? ¿Cuánto nos da? Chacatamente. ¿Listo? 3,72. Bueno, las otras dos quedan de tarea, por ejemplo. Allá, Juan, no hay problema. Cero estrés. Bien. ¿Cuál era el otro que habíamos mencionado? El 4, el 5, el 6, ¿cuál? Machimiro. El 4. Listo. El 4, vamos a mirar qué dice el 4. Calcular y explicar cómo se prepararían, o bueno, cómo se prepararía 100 mililitros de amicacina, ¿cierto? Bien, ¿cómo lo quieren desarrollar? ¿Por factor de conversión o por despeje de ecuaciones? Listo, va para esa. Resulta que, no olvide, tenemos un volumen y tenemos una concentración que es masa sobre volumen. Vamos a poner primero la concentración, ¿le parece? ¿Cómo se representa esa concentración masa volumen? Teniendo en cuenta que es para el laboratorio, ¿cómo la vamos a representar?
Diga nomás, ¿cómo se representa esa unidad de concentración? ¿Qué unidades tiene? No, no. La vamos a colocar acá primero, ¿vale? Para que tenga presente. Es 1,20 gramos de el antibiótico sobre 100 mililitros de solución. Bueno, pregunta, ¿qué puedo cancelar ahí? ¿Gramos o esos mililitros? ¿Con qué cancelamos los gramos? ¿Cuál es el otro dato que tenemos allí? ¿Qué podemos cancelar entonces? Bueno, no se asuste, no se asuste. Mire que aquí colocamos esta unidad, ¿cierto? Con lo aquello, o el otro dato que tenemos acá es el volumen. Entonces, coloquémoslo de primeras, ¿cierto? Fue mares. 100 mililitros de solución. O sea que esta operación me permite obtener los gramos del antibiótico, 1,20 gramos. Del antibiótico o de la amicacina. Bueno, pida. ¿Qué otro ejercicio? Bueno, excelente la pregunta. Miremos acá. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, yo le digo 5% peso a volumen o masa a volumen. ¿Cómo se representa esta unidad de medida? Cuéntemelo todo. ¿Cómo se representa? Exactamente. Muy bien. Se representa entonces 5 gramos de soluto sobre 100 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de nadis. Vamos a mirar el tercero. A ver, aproveche. Resulta que en el tercero nos dicen que cuántos gramos. Bien, tenemos este volumen y tenemos esta concentración, perdón. ¿Cómo representamos esta concentración, estimados estudiantes? ¿Quién me dice cómo se representa? Cuéntemelo todo.
Muy bien, sí, señor. Perfectirijillo. Bueno, 2,50 gramos de la sal. En 100 mililitros. Muy bien. ¿Con qué vamos a cancelar esto? Con el volumen de preparación. O sea que son 500 mililitros de solución. ¿Cuánto nos da? ¿Cuánto nos da el proceso? Al fin que, ¿cuál es? 12,5. Bueno, listo. Bueno, allá tenemos el primero. ¿Cómo sacaríamos el segundo, estimados? Cuéntemelo todo. Bueno, vamos a hacerlo rápido y furioso. Entonces tenemos 0,15 litros, ¿cierto? Porque son los 150. Y lo vamos a relacionar con la concentración. 0,00700 moles de morfina. ¿Cuál es el peso molecular de la morfina, estimados? 285,34. Muchas gracias. ¿Cuánto nos da? Así rápidos y furiosos. Para terminar con otro ejercicio. Después del 9, ¿qué número hay? Entonces nos da 0,3. Oh, ya. ¿Qué otro? Ya nomás. El 2. Ush. ¿Listo? El 2. Bien. Es un enunciado bastante largo, ¿cierto? Pero lo único que nos piden acá es que calculemos la molaridad a partir de esto. Simplemente hacemos una conversión. Tenemos gramos de glucosa en un litro de solución y tenemos que pasarlo a molaridad. Mm. ¿Cómo hacemos para pasar de gramos sobre litro a mole sobre litro? Cuéntemelo todo. Bueno, el 5, voy. Soy de este. Con el peso, muy bien. ¿Cuál es
el peso de la glucosa. Peso molecular, 180,2, pongámosle. Listo, muchas gracias. 180,2 gramos de glucosa, una mol de glucosa. Y listo. Ahí ya nos quedaría en moles sobre litro. ¿Cuánto nos da? Uy, vea, también nos dio 0,30. Qué miedo. Molar de glucosa. Más o menos, ¿cómo los ve? ¿Tan chéveres o no? Bueno, vamos a hacer entonces el quinto. Entonces resulta que de este quinto, vamos a realizar el primero. Ujú. Entonces nos dicen que 250 mililitros son tres soluciones por aparte, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar la primera. 250 mililitros, ¿cierto? Ujú. Por cómo se determina o cómo, perdón, cómo se representa un porcentaje de peso a volumen. Cuéntemelo todo. ¿Cómo se representa el porcentaje de peso a volumen? Esa vaina, muy bien. 8,5 gramos de NaCl sobre 100 mililitros de solución. Aquí también va solución. ¿Cuánto nos da? Listo. Bien. Vamos para este. Este es tramposo. Estos son los más tramposos. Entonces vamos a mirar de qué manera se... que me falta uno. ¿Listo? En ese orden de ideas vamos a mirar, vamos a hacer una pequeña explicación. ¿Listo? Resulta que yo tengo acá un reactivo, el frasco. ¿Listo? Vamos a ponerlo de color amarillo. Y por ejemplo acá tenemos una preparación, ¿cierto? Entonces yo le digo que necesito 25 gramos de cloruro de bario. ¿Mm? Luego a cualquiera de ustedes, por favor, necesito que de este frasco del reactivo me saque 25 gramos. ¿Mm? El reactivo. Voy a hacer la siguiente pregunta. Sacando 25 gramos del frasco, voy a obtener 25 gramos de cloruro de bario. ¿Sí o no? ¿Qué
opinan ustedes? Bien, no. Recuerde, no se le olvide, vamos a escribirlo acá nuevamente. Si nos indican un valor de pureza, significa que debemos medir más, porque el reactivo está impuro. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a realizar, estimados estudiantes? Si yo necesito realmente 25 gramos del cloruro de bario, ¿cierto? Pero tengo un reactivo que está impuro, ¿cierto? Resulta que tendríamos que colocar entonces acá la pureza, aquí los gramos del frasco. Recuerde que de esta manera se representa o se utiliza la pureza. En la preparación de soluciones, generalmente la pureza va en la parte de abajo. ¿Cuánto nos daría realmente entonces, estimados estudiantes? ¿Cuánto tendríamos que sacar del frasco para tener realmente 25 gramos de cloruro de bario? Exactamente. Bueno, listo. Dicho esto, ahora sí, vamos a calcular el proceso acá. Bien, 150 mililitros de cloruro de bario, o sea, la solución, ¿cierto? 0,15 litros. Ya habíamos indicado el porcentaje de peso a volumen, se lee, perdón. Bien, nuevamente preguntamos, estimados estudiantes. ¿Es una sustancia o es un frasco puro? Recordemos que no. Es decir, que hay que aplicar la pureza también. 85 gramos de ese cloruro de bario que hay en 100 gramos del frasco. ¿Cuánto nos daría entonces? Bueno, 1,76 gramos del frasco. ¿Listo? Bien, vamos para el último. Y continuamos con el proceso de la actividad para el día de hoy. Bien. Recordemos entonces que empezamos con el volumen y la molaridad para sacar moles. De ácido sulfúrico. Bien, ya tenemos esto en moles, estimados estudiantes. Entonces, ¿a qué lo debemos convertir?
Aquí lo vemos. Exactamente, a gramos. ¿Qué usamos para convertirlo a gramos? ¿Cuánto da? ¿Cuál es el peso molecular? ¿Cuál es el peso molecular? Cuéntemelo todo. Exactamente, 98,08. Entonces, una mol equivale a 98,08 gramos de ácido. ¿Listo? ¿Es una sustancia pura o es una sustancia impura? Ya casi acabamos, tenga paciencia. ¿Es una sustancia pura o es impura? Correcto, ahí nos aparece una pureza. Correcto. Es decir, que tenemos que usar la pureza. ¿Dónde va la pureza? ¿Arriba o abajo? Exactamente, muy bien. Bueno, resulta que son 98 gramos en 100 gramos del frasco. Bien, ¿es una sustancia sólida o es una sustancia líquida el ácido sulfúrico? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que es una sustancia sólida o una sustancia líquida? Correcto, es líquida debido a la densidad. Muy bien, entonces tenemos que convertirla a volumen. Bueno, 1,84 gramos frasco, 1 mililitro frasco. ¿Cuánto nos da? Después del 4, ¿qué hay? Después del 4, ¿qué número hay? Entonces es 55. Bueno, una última indicación antes de seguir. Póngale cuidado. Bien, aquí en este. Siguiente pregunta, pregunta de parcial. ¿Qué cantidad de agua debemos utilizar para preparar la solución? En este ejercicio del cloruro de bario, ¿qué cantidad de agua debemos utilizar para preparar la solución? Y de una vez le lanzo la siguiente. En este del ácido sulfúrico, ¿qué cantidad de agua? Exactamente. Cuando el reactivo es sólido, el volumen de agua es el volumen, perdón que aquí repetí,
de solución. Perfecto. Y acá, ¿cuál es la cantidad de agua? Exactamente. Cuando el reactivo es líquido, debemos restar el volumen total menos el volumen del reactivo. Es decir, 100 mililitros menos 0,055 mililitros. ¿Cuánto nos da ello? Más o menos, sí, señor. ¿Qué pasó? Cuéntemelo todo. Más o menos, sí o no. Dígame nomás. Bueno, bueno. Listo. Recuerde, hay que seguir repasando, hay que seguir haciendo ejercicios, hay que aprovechar para despejar muchas, pero muchas dudas. Bien, vamos a revisar la actividad propuesta para el día de hoy. Perdón. Bien. Estamos observando entonces la actividad del día de hoy. ¿De acuerdo? Vamos a explicarla de manera breve. Resulta que lo primero que usted debe desarrollar es la utilización de este simulador. Ya lo vamos a verificar. Entonces usted ingresa, aparece esta página principal y lo primero que tiene que hacer es seleccionar una de las sales. Y en este video se explica lo que hay que hacer. Sin embargo, ya le voy a mostrar. Lo que debe hacer es seleccionar 3 sales y determinar el valor de saturación en molaridad. A partir de ello, entonces, obtener los gramos que generan esa saturación. 2 segunditos. Vamos a mostrar acá esto. Bien. Vamos a empezar a compartir entonces esta imagen. Observen, tenemos ese simulador. Tenemos acá entonces, por ejemplo, la entrada del agua. Yo quiero llenar de agua, 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 ¿sí? De pronto no me gustó esa cantidad de agua, entonces tengo 2 opciones. O abro acá para que se elimine, o la evaporo, mire, también funciona. Bueno, la vuelvo a llenar. Un poquito más. Listo. Resulta entonces que vamos a escoger una sal. Por ejemplo, yo quiero la verde. Entonces observe que acá tenemos este dosificador, ¿cierto? Y cuando me acerco, lo oprimo y lo muevo. Ahí le agregué cierta cantidad de soluto, pero no sé cuánto. No se preocupe, mire, aquí tenemos nuestro medidor de concentración. Entonces llegamos y observe, ya me está indicando cuál es la molaridad. Voy a seguir agregando. Va a seguir subiendo la molaridad, mire. Chin, chin. Entonces de repente ya me cansé, ¿cierto? Porque tengo que llegar a saturación y mire, 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 mire. Y nada, y nada, y nada, y nada, y nada. Y ya me cansé, me cansé, me cansé, me cansé, ¿cierto? Y ya me aburrí, me aburrí, me aburrí. Uy,
Llegué, pero mire que fui descuidado por el afán, vea, me equivoqué, ¿cierto? Mire que en el fondo hay una gran cantidad de soluto que ya no se está disolviendo. Por eso es importante la saturación. La saturación es la máxima cantidad de un soluto que puede disolver el agua. Entonces resulta que ya llegamos a ese valor de saturación. Mire que acá quedan ciertas partículas. Bueno, pero yo no quiero que se vean esas partículas, miren. Ya volví y aumenté el volumen, entonces ya no se ven partículas, pero quiero volver a agregar, miren. Volvió y quedó saturada, miren, en el fondo se alcanzan a ver algunas. Resulta que no me gustó, me quedó feo. Entonces vamos a remover el soluto y volvemos a empezar, miren. Bajamos el volumen otra vez, chan, chan, chan. ¿Listo? Entonces usted se dedica a analizar, a solicitar, a evaluar, ¿de acuerdo? A preguntar para que se desarrollan estos procesos. Esa es la primera parte de esta actividad, ¿de acuerdo? Vamos a compartir un momento el taller. 2 segunditos ya activamos nosotros. Sí, señor, la concentración máxima siempre será la misma, es una constante. ¿Mm? Por ejemplo, tú puedes colocar 1 litro de solución, lo que vas a permitir es agregar mayor cantidad de gramos, pero de esa concentración no vamos a pasar. Muy bien, perfecto. Es una constante. La solubilidad o la saturación es una constante. Resulta que en este punto lo que vamos a desarrollar es la preparación de ciertas soluciones. Vamos a simular la preparación. Resulta que en este orden de ideas vamos a utilizar este programa, ¿de acuerdo? Vamos a copiar la dirección, ¿cierto? Se encuentra presente en el documento. Vamos a copiar la dirección del simulador, ¿cierto? Y vamos a mirar de qué manera se opera ese simulador. Bueno, resulta que cuando usted copia la dirección en su barra del buscador, le aparece entonces esta presentación, ¿de acuerdo? Aquí ya tiene usted ese simulador de preparación de soluciones. Por ejemplo, a mí no me gusta en inglés, me gusta en español, por ejemplo. Entonces, ya hicimos el cambio para que se proyectara en español. Entonces, por ejemplo, me piden el favor que prepare una solución de 5 gramos de una sal en 100 mililitros de agua. Entonces, lo primero que hay que hacer, por ejemplo, es en una balanza medir esos 5 gramos. Entonces, tengo la balanza, voy a colocar un soporte, es decir, un material de vidrio para medir los 5 gramos. Entonces me acerco y lo coloco sobre la balanza. Mire que, ojo, la balanza me está indicando el valor de la masa de ese vaso, pero a mí no me interesa. Entonces oprimo tare. Tarar significa desestimar una masa y me queda en 0. Retornamos al almacén en la parte superior izquierda, miren. Y en ese orden de ideas vamos a buscar un reactivo sólido.
Por ejemplo, aquí dice NaCl, ¿sí? Pero yo no quiero NaCl, yo quiero KMnO4. ¿Mm? Entonces resulta que ya tengo ese reactivo, KMnO4, ¿cierto? Bien, me acerco, ¿cierto? Me acerco y, por ejemplo, puedo usar una forma precisa, una con cifras significativas y una realista. Usted decidirá cómo cacharrea en el simulador. Yo lo hago de manera precisa. ¿M? Entonces, 5 gramos tenía que medir, ¿cierto? Resulta que aquí ya aparece que el permanganato de potasio ha sido transferido. ¿M? Entonces ya lo tengo acá en mi vaso, ¿cierto? Bueno, resulta que en ese orden de ideas, ¿cierto? Lo que sigue es agregarle una pequeña cantidad de agua. ¿Para qué? Para poder disolver, ¿cierto? Entonces resulta que arrastro el agua destilada hasta el vaso y ahí me indica que cuánto voy a agregar. Recuerde que no podemos agregar los 100 mililitros porque nos puede quedar mal preparada. Entonces, la mitad, 50. Resulta que aquí ya nos quedó la mitad, ¿cierto? Lo que no podemos simular en este programa es agitar. Entonces, vea, listo. Lo agitamos y el permanganato se va a disolver, ¿cierto? Bueno, digamos que sería violeta, ¿no? Pero bueno, estamos simulando. Resulta que ahora voy a usar el balón aforado para preparar la solución. Entonces vamos a trasvasar del vaso de precipitado a este balón aforado. ¿Cuánto? Entonces habíamos medido 50, entonces vamos a agregar los 50. Notemos que en ese orden de ideas, el balón aforado no ha llegado a la marca. ¿Cuál es la cantidad de agua que me falta para llegar a esos 50, estimados estudiantes? ¿Cuánto me falta? Exactamente. Otros 50. Muy bien. Entonces acerco mi botella, ¿cierto? E indico que 50, por favor. Y chun, tengo 50. Acerco entonces el vaso y acá entonces indico 50. Observe, aquí nos está mostrando que el menisco, que es la curvatura del líquido, está quedando sobre el aforo, sobre esa línea que marca la medida de 100 mililitros. Y en ese orden de ideas ya tengo preparada la solución. ¿De acuerdo? ¿Cómo la vio? Cuéntemelo todo. ¿Qué le parece?